Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Sollo y en esta ocasión vamos a introducir las clases. Es uno de los principales fundamentos en la programación orientada a objetos, que es el paradigma que se utiliza fundamentalmente a la hora de crear código, de crear aplicaciones con Sollo. Pero antes de entrar en explicar o en crear nuestra primera clase, vamos a partir nuevamente del último ejemplo que vimos en el anterior vídeo y nos centraremos en la ordenación numérica de la columna que representaba los valores de los gastos. Como recordarás, cuando hacíamos clic sobre el encabezado, veíamos que se utiliza una forma de ordenar que se corresponde con el valor de los caracteres por orden alfabético, de forma que no conseguimos los resultados que en principio desearíamos o que podríamos esperar conseguir. Si ves, cuando pulsamos el encabezado, el orden no es el correcto en ninguno de los casos, ya sea de forma ascendente o de forma descendente. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues bien, en este caso nuevamente recurriremos al uso de lo que hemos venido viendo hasta ahora, los manejadores de evento, en concreto el control de listbox, la clase listbox. Entre los múltiples manejadores de evento que incluye se encuentra uno que nos sirve precisamente para esto, para modificar el comportamiento que se tiene por omisión a la hora de comparar los valores, y este es compareRows. Como puedes ver en la descripción, compareRows es el evento que se ejecutará cada vez que el usuario pulse el encabezado, de forma que mediante nuestro código podemos establecer la comparación entre los valores de las filas que se nos pasan, y en función de cómo nosotros queramos construir esa comparación de los valores pasados, devolveremos un valor de -1 en el caso de que el primero de los valores sea inferior al segundo, 1 en el caso de que el segundo de los valores sea superior al primer valor, o 0 en el caso de que ambos valores sean iguales. Vamos a añadir este nuevo manejador de evento a nuestro elemento listbox y vemos en principio que recibimos las dos filas que se van a comparar, la columna cuyos valores se van a comparar, y deberemos devolver un booleano para indicar como un true si nosotros nos hemos encargado de realizar la comparación mediante nuestro código, o false en el caso de que queramos realizar la comparación mediante el mecanismo por omisión del control. Un parámetro interesante aquí es el que se nos indica byRef, resultado como entero. ¿Qué significa byRef? Hasta ahora hemos visto que siempre que asignamos valores a nuestras variables, cada una de estas variables guarda una copia del valor. Es decir, si yo incluyo un código que sea var a igual a 10, indicando que es de tipo entero, y luego pongo var b as integer es igual a, en estos casos tanto a como b tendrán su propia copia del valor que representa la variable a, es decir, 10. De forma que si posteriormente yo incluyo var c as integer es igual a b y var, o volvemos a asignar un nuevo valor a, en este caso 20, al llegar a este punto la variable a tendrá el valor 20, pero tanto las variables b como c tendrán el valor inicial que se le ha asignado a la primera de las variables, es decir, 10. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajamos con las variables sin ser por referencia, cada una de ellas guarda una copia del valor que se les asigna, de forma que si se modifica el valor de la variable utilizada inicialmente para la asignación, no se verán modificados los valores de las siguientes variables a las que se les ha asignado el valor. Sin embargo, cuando utilizamos byRef, lo que significaría es que si en este caso asignamos a el valor 10
luego a B el valor contenido en A y posteriormente A se le asigna un nuevo valor, al estar la variable B indicada como paso por referencia, su valor también se vería alterado, se vería modificado. Vamos a poner esto en práctica en lo que se refiere a nuestra ordenación personalizada de la columna que representa el valor de los gastos. Lo primero que tenemos que hacer, como recordaremos, es actuar sobre la columna 1. En un list box, la primera de las columnas está indicada por el índice 0, la segunda de las columnas está indicada por el valor 1. De forma que empezaremos comparando si la variable que recibimos, el parámetro column, es igual a 1, entonces nosotros queremos hacer el orden personalizado y en el resto de los casos utilizaremos la ordenación por omisión de listbox, devolviendo por tanto el valor false. Y en el caso de hacer nosotros la ordenación personalizada, devolveremos true. A partir de aquí lo primero que tenemos que hacer es obtener el valor guardado en cada una de las filas para la columna 1, es decir, las filas cuyos valores se van a comparar y debemos decidir cuál es mayor o inferior o igual desde el punto de vista de su valor numérico. Empezaremos declarando dos variables y asignando a cada ellas precisamente el valor almacenado en cada una de esas dos celdas del listbox indicado por la fila 1 y la fila 2. Para acceder a estos valores utilizamos la palabra clave me para referirnos al propio control, en este caso la instancia items listbox, y a continuación cell value add. Si consultamos la ayuda, vemos que este método nos devuelve precisamente el valor almacenado en la celda correspondiente a la fila y columna que les estemos pasando y nos devolverá una cadena, un tipo string. Entonces simplemente tendremos que decir en el primero de los casos es igual a la fila indicada por row 1, la columna sabemos que la que estamos interesados es la columna 1, el índice 1, y en la segunda de las variables indicaremos el valor contenido en row 2 y también la columna 1. En este punto ya sabemos que nos va a devolver un string, entonces deberías de ser capaz de saber qué es lo que tendríamos que utilizar en este caso para convertir nuestra string, la string de vuelta por cell value add, al doble que necesitamos para las variables. Efectivamente, y como ya vimos en el capítulo anterior, se trataría de to double. Convertimos el string a valores dobles y ahora nuestras variables first value y second value ya contendrá como valores de tipo double el valor numérico apuntado por ambas celdas. A partir de aquí ya podemos establecer las comparaciones. Así, si first value es menor de second value, entonces asignaremos a result -1. Si por el contrario first value es mayor de second value, entonces asignaremos a result el valor 1. Y en el resto de los casos, es decir, ambos valores son iguales, asignaremos a result el valor 0. Si ejecutamos la aplicación en este punto, volvemos a introducir valores que nos permitan probarlo. Expense A, por ejemplo, 1,20. Expense B, en este caso sería 10,30, por ejemplo. Expense C, podríamos poner aquí 1200. Expense D, y en este caso indicaremos 100.
Ahora verás que cuando pulsamos sobre la cabecera, el orden es el correcto, es el esperado, tanto en forma ascendente como también en forma descendente, de modo que hemos solucionado el problema de la ordenación mediante el valor numérico para los datos de esta columna, mientras que la columna 0, indicada por el texto correspondiente a cada uno de los gastos, mantiene el orden ascendente y descendente correspondiente al valor alfabético, a la ordenación alfabética. Por tanto, hemos visto cómo de una forma sencilla, mediante la simple adición de uno de los manejadores de eventos soportado por el Listbox, podemos modificar y adecuar los valores de orden para personalizarlo según nuestras necesidades. Ahora bien, vamos a introducir el concepto de clase. Hasta ahora o hasta este punto hemos jugado simplemente con la asignación de valores a diferentes variables, pero vemos que en muchos casos, por ejemplo, todas estas variables se corresponden con un concepto que es común. En este caso estamos hablando de una entrada de gasto. Una entrada de gasto, los elementos comunes serían tanto el texto asociado con el tipo de gasto, su valor numérico, y probablemente también nos interesaría saber, conocer y que quedase registrado la fecha en la que se realizó dicho gasto, para posteriormente trabajar con todo ello como un conjunto, manejando únicamente un concepto que fuese el de gasto. Pues bien, para esto precisamente nos sirve de una gran ayuda las clases. ¿Qué son las clases? Pues de una forma muy sencilla de explicar, sería como la capacidad que tenemos de crear nuestros propios tipos de datos. Hasta ahora hemos trabajado con tipos de datos como por ejemplo números enteros, números de coma flotante o cadenas, entre otros. Pues bien, lo que podemos hacer mediante las clases es añadir al lenguaje tantos nuevos tipos como deseemos, y que precisamente su definición sería la capacidad de definir en una clase los atributos comunes a todos los objetos que crearemos a partir de dichas clases, y también los métodos que nos permitirán alterar dicho estado. ¿Qué son los atributos? Pues volviendo nuevamente a lo que vimos en el primero de los capítulos, pueden ser propiedades como en el caso de un coche, el color del coche, el tipo de ruedas, las dimensiones, el tipo de motor y otros atributos que son comunes a todos los coches. Ahora bien, cada uno de estos coches, sin dejar de ser coches, varían estos atributos. El color puede ser distinto, el tipo de motor puede ser distinto, el tipo de ruedas o de llantas puede ser distinto, pero a fin de cuentas todos ellos son vehículos, son coches. ¿Cómo podemos añadir o definir nuestra propia clase? En el menú de insertar vemos que una de las opciones es precisamente la de clase. Cuando lo seleccionamos, aparecerá añadido a nuestro navegador de proyectos, y vemos que en el panel inspector contamos con tres apartados. El primero de ellos es el nombre, el segundo super y el tercero interfaces. Vamos a centrarnos por el momento en lo más básico, y lo más básico no es otra cosa que definir el nombre que tendrá nuestro tipo de dato. En este caso, por ejemplo, sería expense, es decir, gasto. Y una vez que hemos dado un nuevo nombre a nuestro tipo de dato, verás que el navegador de proyectos ya lo refleja. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con la clase? La clase no solo está formada con el nombre que define el tipo de datos, sino que deseamos añadir lo que son las propiedades o los atributos comunes que tendrán todos los objetos, todas las copias que creemos a partir de nuestra clase. Y para ello el lenguaje cuenta con lo que denominamos precisamente propiedades. ¿Qué son las propiedades? Pues bien, las propiedades no son otra cosa sino las variables específicas
de la definición de una clase. Hasta ahora hemos visto en nuestro código que definíamos variables mediante la palabra clave var. Asignábamos después de utilizar la palabra clave var, utilizábamos un nombre que definía la etiqueta y el tipo de dato asociado con dicha variable. Pues muy bien, esto mismo se traslada a las propiedades en el caso de las clases. Entonces, a nuestra nueva clase con el nombre expense podemos añadir una propiedad y cuando se hace verás que precisamente en el panel inspector contamos con el mismo tipo de elementos. El nombre de esta variable que se especifica de la clase, el tipo de dato que se podrá asignar a dicha propiedad e incluso podremos definir el valor por omisión que tendrá esta propiedad cada vez que se cree un nuevo objeto, una nueva instancia o copia a partir de la clase. Por el momento vamos a olvidarnos del segundo de los elementos que define el scope o el ámbito, en cuyo caso la propiedad sería o no accesible por el resto de los elementos del lenguaje. Vamos a centrarnos exclusivamente en lo que ya conocemos y nos resulta más sencillo hasta ahora. Por ejemplo, el nombre para nuestra primera propiedad podría ser el tipo de gasto y sería, por ejemplo, el concepto. Y lo expresaremos mediante un tipo de dato string. La segunda propiedad que vamos a añadir será precisamente la cantidad del gasto y será de tipo double. Incluso podríamos añadir una tercera propiedad que sea la fecha y en este caso utilizaremos como tipo de dato date time, algo que no hemos visto hasta ahora, pero es otra clase de las múltiples clases que están incluidas por omisión en el framework de Sojo. De hecho, todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, por ejemplo, si vamos a la librería, cada uno de los controles que tenemos en la librería son clases y cada vez que nosotros añadimos un nuevo elemento en el layout, en el diseño de nuestras ventanas, lo que hacemos es crear una instancia o una copia a partir de dicha clase. Y de hecho lo que nosotros acabamos de hacer en nuestra propia clase, la definición de las propiedades, es lo que encontramos en el panel inspector para las clases que ya vienen definidas por omisión. Recordarás, como ya dije en otros capítulos anteriores, que cada vez que seleccionamos un control en el layout, en el diseño de nuestras ventanas, en el panel inspector quedan reflejadas estas propiedades, estos atributos que nosotros podemos modificar para esta copia en concreto. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos dos entradas de texto, dos text field, vemos que a uno de ellos hemos asignado un tipo de valores para cada una de las propiedades que podemos modificar. En este caso, la alineación de texto es la presentada por omisión, mientras que en la otra copia hemos decidido que la propiedad de alineamiento de texto sea con la justificación a la derecha. Pues esto es de una forma realmente más simple, más sencilla lo que hemos hecho aquí. Sin embargo, esta clase no representa un control gráfico, sino que es una clase de tipo de dato que no tiene ninguna visibilidad, que no está pensada para añadir al diseño de nuestras interfaces de usuario. Con nuestra clase bien sencilla que simplemente contiene 3 propiedades, ya podemos empezar a utilizarla. Por ejemplo, en nuestro fragmento de código encargado de añadir los valores al listbox, veías que lo que hacíamos era asignar los valores a unas variables y posteriormente estos mismos valores trabajar con ellos para añadirlos al listbox. Pero ¿qué ocurriría si posteriormente, a lo largo de nuestro programa, que acabará siendo más complejo, necesitásemos retomar los valores correspondientes a un gasto concreto?
Por supuesto, podríamos tomarlo a partir del listbox, pero no resulta en ningún caso la forma óptima de hacerlo. El mejor de los casos es trabajar mediante la definición y el uso de nuestras propias clases. Si con las variables utilizamos esta estructura que estamos viendo aquí para su definición, ¿cómo hacemos en el caso de nuestras clases para poder trabajar con nuestras clases? Pues bien sencillo. Como no deja de ser un tipo de dato, tenemos que seguir la misma mecánica, es decir, utilizamos la palabra clave var. A continuación definimos una etiqueta, podría ser perfectamente new expense, y a continuación tenemos que indicar el tipo de dato. Lo que pasa es que ya no sería un tipo de dato sencillo, simple como los que estábamos manejando hasta ahora, sino que ya podremos comenzar a indicar el tipo de dato que acabamos de definir, en este caso expense, y ves que incluso a medida que empiezas a teclear, el autocompletado automático del IDE ya lo reconoce como un nuevo tipo de dato y nos ayuda a completarlo. Ahora bien, como se trata de crear nuevos objetos, nuevas instancias, hay una sutil diferencia entre realizar o utilizar esta sintaxis o bien crear una nueva instancia a partir de la cual podamos trabajar. Y para crear nuevas instancias se utiliza la palabra clave new. Este es el elemento determinante y que indica al compilador que lo que queremos hacer es crear un nuevo objeto a partir de expense, es decir, piensa en la definición de la clase como la creación de un molde que define una serie de atributos, mientras que cuando se utiliza la palabra clave new, lo que estaríamos creando sería un nuevo objeto a partir de dicho molde. Es decir, en este caso, new expense sería una entidad única, un objeto creado a partir de este molde, de forma que cuando asignemos valores a cada una de las propiedades, tendrá su propia copia de dichos valores en comparación a cuando creemos una segunda instancia. ¿Cómo podemos asignar valores al objeto creado a partir de nuestra clase? Pues como veníamos viendo hasta ahora, utilizando la misma notación por punto que ya conocemos. Vemos que, por ejemplo, cuando accedemos a un elemento, una instancia creada, en este caso con el nombre TotalFill, utilizamos la notación por punto para acceder a la propiedad value y a continuación aplicar una conversión sobre ella. Esto mismo es lo que podemos hacer aquí. Por ejemplo, podríamos decir new expense, y si utilizamos después del punto el tabulador, vemos que ya nos indica cada una de las propiedades a las que podemos acceder. De hecho, verás que en el listado a la izquierda el icono representa cada uno de los tipos de datos que maneja. En el primer caso se indica mediante el icono que acepta un tipo de valor double representado por un punto y dos decimales. Para el string se utilizan dos comillas, de forma que tenemos claro que esta propiedad acepta un string, mientras que en el caso de date, al tratarse de otra clase, en sí misma nos mostrará el icono que representa una clase, un objeto que, como verás, es el que se corresponde a la hora de indicar definición de clases en el navegador de proyectos. Entonces tenemos claro que si lo que queremos es asignar la cantidad al nuevo gasto, tendremos que asignar a nuestra propiedad amount, en este caso lo encontrado en total field value. Mientras que si lo que queremos es asignar a nuestra instancia new expense el concepto, le asignaremos el valor encontrado en item field value. Y si le queremos asignar
una fecha, tendríamos que añadir un nuevo campo. En este caso vamos a modificar la interfaz de usuario. Añadiremos una nueva etiqueta. Añadiremos una nueva entrada de texto. Vamos a denominarlo date value. E incluso vamos a cambiar el orden para que este sea el primer valor. Llevándolo al inicio. Nuevamente vamos a hacer una comparación. If date value no es igual a comillas, comillas, indicará que hay texto. Y a continuación vamos a hacer new expense date es date value. ¿Qué es lo que ocurre? Esto nos devuelve un string y date espera un objeto, una instancia del tipo datetime. Si acudimos nuevamente a la ayuda, vemos, por ejemplo, como entre uno de los métodos es fromString, donde espera que se le pase la fecha con un formato determinado, en plan año, mes, día. Incluso podríamos indicar o no opcionalmente la hora y nos devolverá la fecha correspondiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos decirle que sea datetime from string y a continuación date value. Eso sí, ten en cuenta que la propiedad amount está definida como tipo doble, concepto está definido como tipo string, con lo cual amount, el value del total field, tendremos que convertirlo previamente a double, mientras que en date value tenemos que acceder al valor para comprobar si es una cadena vacía, y a partir de aquí vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a incluir un punto de parada en la primera de las líneas para ver cómo funciona y empezaremos precisamente introduciendo una fecha que podría ser 2020 en el formato siempre esperado 07 y el día pues podría ser el 8. A continuación expense y a continuación un valor. Cuando accedemos al depurador vemos que la declaración de nuestra variable new expense está inicializada a nil, es decir, ningún valor, ausencia de valor para dicha variable. Es en el momento en el que ejecutamos dicha sentencia cuando ves que new expense ya se corresponde con una copia del tipo de dato expense y vemos que se ha inicializado las propiedades definidas por la clase a sus valores por omisión. Amount a un tipo doble con valor 0, concepto a un tipo string cuyo valor por omisión es una cadena vacía, y en el caso de date, al tratarse de una clase inicializada a ningún valor, de forma que recuperamos nuestro conjunto de variables, o incluso podemos dejarlo aquí y vemos que cuando asignamos el valor de total field value convertido a doble a nuestra propiedad amount, este queda asignado con el valor asignado de 100,20, que es el que hemos introducido. A continuación, el concepto refleja el que hemos indicado.
Luego también añadiremos la fecha a partir de la cadena de texto que hemos introducido en el formato esperado. Y vemos que efectivamente obtenemos un objeto datetime que si pinchamos sobre él nos dejará ver los valores de cada una de las propiedades, tales como el día de la semana, día del año, la hora, también el año, el mes, etc. Y de esta forma tan simple tenemos todos los datos que nos interesan para un mismo gasto recogidos en un objeto a partir de la clase expense que hemos creado como un nuevo tipo de datos. Continuamos la ejecución normal de la aplicación y vemos que el resto de la aplicación se comporta tal y como veníamos esperando. Ahora bien, ¿de qué nos sirve ir creando nuevos objetos de clase, asignarles valores, etcétera, si cuando se llegue a la ejecución de la última línea, tal y como ocurre con las variables por omisión, estos se destruyen? La idea de trabajar con clases es contar con algún elemento de persistencia que nos permita almacenar tantas copias, en este caso de gastos, podría ser de cadenas, podría ser de números enteros, pero en este caso es de gastos, como sea necesario por parte de la aplicación para en pasos posteriores poder trabajar con todos estos elementos. Y esto es algo que veremos en el próximo capítulo, donde introduciremos las colecciones, las herramientas que nos da el lenguaje Sollo para trabajar con colecciones de datos. Aparte de que, por supuesto, iremos ampliando y avanzando en los conceptos y los elementos con los que podemos trabajar a la hora no solo de definir nuestras clases, sino también a la hora de utilizarlas.